Hola todos y todas, bienvenidos al canal 1, a los que se conectan desde la señal abierta y al canal de YouTube de La Silla Vacía. Soy Juanita León, la fundadora y directora de La Silla Vacía. Hoy vamos a hablar de la histórica sentencia de la JEP contra las FARC. Estamos desde la redacción. Santiago Rodríguez cubre los temas de paz y de conflicto en La Silla Vacía. Santiago, buenos días. Buenos días, bonita. Gracias por tenerme. Santi, queremos hablar del tema de la sentencia contra la JEP. Es una sentencia que muchos han dicho que es histórica. ¿Es histórica desde tu punto de vista y por qué? Pues sí, yo creo que es histórica en tanto, pues era como una promesa, ¿no? Del acuerdo de paz, de que iba a haber una jurisdicción especial para juzgar a los máximos responsables del conflicto y como esclarecer mucho de lo que pasó y lo que fue la sentencia de este martes fue sobre el secuestro, ¿no? Este crimen que es como uno de los más emblemáticos, como de esos horrores de cuando uno recuerda como a las FARC y esa guerrilla, y lo que ha esclarecido la JEP y que los máximos comandantes de esa guerrilla, porque la sentencia es contra los 7 miembros del último secretariado, que es como la cúpula, o la cúpula de esa antigua guerrilla, pues que ellos reconozcan que no solamente son responsables de una política que secuestró a más de 21.000 personas en el país, sino que por esa política se cometieron graves crímenes de guerra y de lesa humanidad. Estamos hablando de torturas, de malos tratos, de esclavitud, de violencia sexual, pues yo creo que es histórico, ¿no? Ahora, digamos, ya lo que trae la sentencia también son sus sanciones, que es donde ya empezamos a entrar en un terreno donde hay más polémica y más inconformidad, porque la JEP los sentencia por 8 años, que uno diría, bueno, es poco tiempo, pero también es la máxima pena que les podía imponer esta justicia a estas personas, ¿no? Santiago, si quieres, me gustaría ir a ver la lectura del fallo que hizo el magistrado Camilo Suárez, que me pareció que es interesante, que es uno de los pocos magistrados que vienen de la justicia penal militar y que por suerte o por decisión haya sido precisamente un militar el que leyera el fallo. Me parece que es un dato interesante. Sí. Veamos lo que dijo. De estas políticas se acreditó que las personas cautivas fueron sometidas a tratos crueles, degradantes, inhumanos, tales como encadenamientos permanentes, marchas forzadas, agresiones físicas, psicológicas, privaciones de salud, alimentación y condiciones indignas, así como casos de violencia sexual. Santiago, pues el fallo es muy contundente en la descripción del nivel de atrocidad de las FARC. 21 personas, 21.000 personas secuestradas, maltratadas, esclavizadas, porque los condenaron por esclavitud también. El hecho de que sea un fallo de lesa humanidad es no solamente que los condenaran por secuestro, sino por atentar contra la humanidad. O sea, es como lo peor que puede hacer un ser humano es atentar contra toda la humanidad, y creo que eso ya queda establecido en este fallo, nada lo va a poder borrar. Los discursos justificatorios, me acuerdo cuando yo cubría el acuerdo de paz y Jesús Santrich le preguntaron si ellos iban a reconocer el sufrimiento de las víctimas, y Santrich dijo quizás, 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 que fue tan indignante. Claro, de ahí de hace 12 años a hoy, en que las FARC aceptan este veredicto judicial contra ellos, pues hay un trecho muy largo, como tú dices, y eso es histórico y es muy importante. Quisiera pasar ahora a las sanciones, Santiago. ¿Cuáles fueron las sanciones y contra quiénes? Sí, digamos, son 7 miembros de ese último secretariado. eh, Así de manera rápida son Rodrigo Londoño, Pastor Alape, Milton Tolcel, Pablo Catatumbo, Julián Gallo, Rodrigo Granda y Jaime Alberto Parra. Esas son las 7 personas, los 7 máximos responsables de estos crímenes.
Y Solo como para que la gente lo tenga un poquito claro, porque a veces con los nombres de civil no son tan fáciles. Entonces, este era el que se conocía como Timochenko, que era el jefe de las FARC en sí, la última etapa. Granda era el que se llamaba el canciller de las FARC, pues así fue el es. que durante el periodo de Uribe cogieron en Venezuela y se lo trajeron capturado Sí, luego fue a gestor de Colombia. paz. Eh, Pastor Alape, por ejemplo, fue comandante del bloque Magdalena Medio. Jaime Alberto Parra fue el último comandante del bloque oriental, que es la estructura más él fue el emblemática. que puso la bomba en el Nogal. No lo tengo tan claro, Fue creería ese que frente, eso fue la fue Teófilo Forero que dependía de ese frente. exacto, sí. También está Milton Tolcel, que también fue el último comandante del bloque sur que estaba en Putumayo, Caquetá, también responsable, por ejemplo, de los secuestros de Ingrid Betancourt y Clara Rojas. Julián Gallo fue el comandante de la red urbana mucho tiempo. Él no es el responsable del secuestro de los concejales en Cali, Ese es Pablo Catatumbo. Pablo Catatumbo también no solamente está imputado por este caso, sino imputado por el caso de los diputados. Sí. del sur del Valle y norte del Cauca, y también por, como todos los demás, por el caso reclutamiento forzado a menores. Pero bueno, las sanciones. Esos ritos antes. ¿Cuántos de esos son congresistas hoy en día? Hoy en día, y bueno, y desde que se firmó el acuerdo, son congresistas Pablo Catatumbo y Julián Gallo. Han sido congresistas estos últimos 7 años, desde 2018. Eh, Timochenko o Rodrigo Londoño ha sido como el presidente del Partido Comunes, y Pastor Alape también intentó, por ejemplo, aspirar en las últimas elecciones regionales a la alcaldía de Puerto Berrío, sin mucho éxito. La mayoría como de las aspiraciones políticas en estos últimos años de estas personas han sido realmente infructuosas. Por ejemplo, Milton Tolcel en 2017 también intentó eh, ganar la gobernación de La Guajira, pero fracasó, y desde entonces, por ejemplo, se alejaba un poco de la política. Esas son las personas que hoy reciben esas sanciones, que son por 8 años, como decía, la máxima sanción posible para quienes reconocen. No pagarán ni un día de cárcel, no tampoco pierden sus derechos políticos, que es como un Sea, tema pueden grande. seguir siendo elegidos al Congreso, ya no por derecho propio como lo tuvieron los últimos 10 años, sino que tienen que conseguir los votos de la gente, pero si la gente vota por ellos otra vez pueden volver al Congreso. Sí, exacto. Entonces, ¿cuál es la sanción? La sanción será restaurativa. Y aquí es como donde es difícil, digamos, como entender, porque no es como una privación a la libertad carcelaria, sino que estas personas tienen que participar en proyectos como en 4 frentes especialmente, ¿no? Desminado humanitario, búsqueda de personas dadas por desaparecidas, proyectos de memoria y reparación simbólica, y por último, como cosas relacionadas con el medio ambiente y la tierra, ¿no? Proyectos agrícolas, de viveros. En esos 4 frentes tienen que trabajar para reparar a sus víctimas, ¿no? Santi, yo siempre tuve la idea cuando cubría el proceso de paz que, por ejemplo, desminar era una labor bastante reparadora porque exige grandes riesgos, Sí. se arriesga la vida, y es como una forma de deshacer lo que ellos hicieron al sembrar minas, pero viendo las sanciones pareciera un trabajo más secretarial y más de escritorio. ¿Cómo percibes tú que esa o el de los desaparecidos sea mucho como cruzar bases de datos, elaborar mapas, cosas que no parecieran, casi que podrían delegar ellos, ¿sí, no? Como que Claro, pareciera algo que exige como un, un esfuerzo físico, ¿no? un sacrificio que uno puede decir, bueno, estoy pagando un costo. Claro, yo creo que ahí, por lo que sé, la JEP también tuvo muy en cuenta como las edades de ellos. Son personas que hoy tienen entre 65 y 75 años. Entonces creo que como que trataron como de ver qué cosas podían hacer también como físicamente, porque ir a desminar, como tú dices,
pues es riesgoso, ¿no? Y exige como un esfuerzo físico. Y creo que ya vio como un precedente que quisiera como tocar ese tema con el piloto desminado humanitario que aún en la mesa de diálogo sin firmar hicieron las FARC en la vereda del Orejón en Briceño, Antioquia. Porque la JEP también aceptó que muchos de los trabajos que habían hecho durante estos años como del acuerdo, implementación del acuerdo, les valían como de manera anticipada. Y este fue uno de los proyectos que les valieron, y en ese proyecto la misma JEP dice que fue un trabajo de planeación, de diseño, entonces sí es como que se prevé que van a estar quizá mucho desde las oficinas y que no va a ser como un esfuerzo físico, que es como uno se imaginaba esos excomandantes, no sé, en una vereda, en un Claro. corregimiento. Veamos cuánto les restan a cada uno de ellos por ese trabajo un poquito administrativo que tuvieron durante el acuerdo de paz en el Orejón. Entonces, teniendo en cuenta eso, Santiago, al final van a pagar como 7 años haciendo estos diversos proyectos. Yo tengo entendido que el gobierno Petro ha sido poco colaborativo en la operativización de estos proyectos de restauración. No hay plata en el presupuesto para el próximo año. ¿Qué tan probable va a ser desde tu punto de vista que, aunque no sean unas penas que exijan gran sacrificio, por lo menos este tipo de reparación sí lo haga? Sí, yo creo que hay esos proyectos, obviamente como que las víctimas no son homogéneas, ¿no? Son muy diferentes las unas de las otras. Unas esperan otras cosas, unas se van a sentir reparadas, pero digamos, es clave que estos proyectos puedan llegar pues, a las víctimas que más han sufrido el conflicto. Incluso hay un par como de proyectos ya como priorizados y ya identificados que van a ser, por ejemplo, en Cali y Neiva, donde hay muchas víctimas como de eventos y actos de reparación simbólica, que es una de las líneas. Y la JEP también tengo entendido que está como tratando de buscar esa financiación del gobierno para que esos proyectos realmente impacten, pero también como mirando qué tienen ya las entidades para que eso, pues para que involucrar a los condenados, a los 7 miembros del secretariado para que se involucren. Creo que hay un caso en falsos positivos que va a salir la sentencia este jueves, y ahí hay un caso, por ejemplo, de la gobernación del Cesar, que ya tenía un proyecto em, de una morgue, si no estoy mal, y que los máximos responsables de falsos positivos de ahí, de Valledupar, de La Popa, van a poder participar en ese proyecto. Santiago, una de las, digamos, de las dudas que hay alrededor de esta sentencia o de las quejas que hay de parte de algunas víctimas es que, a pesar de que en la renegociación del acuerdo de paz, después de que ganó el no del plebiscito, quedó en el acuerdo que las penas tendrían una restricción efectiva de la libertad. Era claro que no iba a ser cárcel, pero la gente se imaginaba como que iban a estar en unas granjas agrícolas o que iban a tener alguna restricción de movilidad. Eso no parece tan claro en la sentencia, ¿cierto? No, no, realmente no es muy claro. La sentencia sí habla como de que hay unas condiciones, unas limitaciones sui generis a la libertad y a la movilidad, que por ejemplo tiene que haber unos horarios concretos que tienen que cumplir, que estén como limitar las salidas, que viva en un lugar preciso, como controlar mucho cómo viven estas personas, pero no es claro si, por ejemplo, pueden vivir en sus casas, pueden salir las veces que quieran, solamente avisando voy a ir, no sé, al Congreso, a la presidencia, al Consejo. Entonces, ahí yo creo que falta mucho más precisión, además porque también el monitoreo no queda claro, no va a ser, por ejemplo, como un tema de brazalete electrónico que tienen las personas que pagan casa por cárcel,
tengo entendido que eso no va a suceder así, pero sí se habla de dispositivos electrónicos. Ahora, mm, Parece que es un bíped, ¿no? sí, Que van a poner. ahora, digamos, por ejemplo, cuando estén haciendo las sanciones, estos proyectos, ¿qué implica como la libertad? O sea, o simplemente como yo voy al trabajo, ¿no? Y estoy en una, en Claro, porque también formación. tenemos nuestra restricción Exacto. de movilidad. Santiago, ok, no hubo cárcel, no hay un gran sacrificio que ellos vayan a pagar. Quizás lo más reparador para las víctimas sea la aceptación que ellos tuvieron de que lo que hicieron fue muy cruel con sus víctimas y una pedida de perdón genuino que ellos hicieron en los actos de reconocimiento. Me gustaría que viéramos este video cuando quien era conocido en la guerrilla como Timochenko habla de lo, digamos, de lo que le ha causado a él oír los testimonios de sus propias víctimas. Yo decía, le comentaba a los compañeros nuestros que cuando me tocara intervenir yo no sé qué palabras usar, haciendo la reflexión, pues las mismas, que aquí hemos venido todos repitiendo: angustia, bárbaros, barbaridad, crueldad, locura, absurdo, irracional, el dolor espantoso. Y a mí me surgía una, escuchando los relatos, que sentía asco. Sí, asco, yo creo que es una buena palabra para describir el nivel de degradación humana a la que llegaron las FARC con el secuestro. Y, y me parece que a pesar de ese reconocimiento que, que, que es un avance muy grande frente a ese quizás de Santrich, y a pesar de que las víctimas participaron durante las audiencias de reconocimiento, tuvieron, en parte se demoró tanto llegar a este fallo porque tuvieron como muchas oportunidades de hablar, de encontrarse con los victimarios. Para muchas víctimas, estas sanciones han sido una frustración, ¿no? Yo entrevisté a César Lazo, quien estuvo secuestrado 13 años en las FARC, que era un sargento de la policía que había sido secuestrado en la toma de Mitú, duró 13 años amarrado al cuello a otro compañero y él me decía, ¿cómo no va a sentir frustración que al final, después de todo ese sufrimiento, no haya una reparación, no haya una indemnización y que estas sean las penas? Ahí vemos una foto de César Lazo encadenado, ¿no? Como esa frustración que él decía que es el de miles de víctimas. ¿Tú sientes que esa frustración es válida? ¿Te parece que al final, a pesar de eso, esto sí ayuda a cerrar una página del conflicto armado que era como parte del objetivo que tenía la justicia transicional? Yo creo que es completamente legítimo uno sentirse como frustrado con esta sanción, ¿no? Y como decía, las víctimas son muy diversas y es completamente normal que sientan como esa frustración, porque además, pues sí, es una decisión de la JEP, pero por ejemplo, los 8 años, las sanciones restaurativas, el no cárcel, que puedan quedarse con sus derechos políticos, todo está en el acuerdo de paz y todo está en la Constitución. Entonces, yo lo entiendo, pero también como que cae en un contexto muy diferente al de 2016, 2017, donde tenemos disidencias y una reconfiguración extraña y diferente del conflicto, de la criminalidad, que ha hecho como a muchos recordar como que no estamos en paz, ¿no? Entonces, creo que como tú lo escribías en tu nota, como que es un sapo hoy aún más difícil como de tragar, ¿no? Claro, es un fallo histórico porque realmente las FARC nunca pensó que se iban a someter a un tribunal judicial, que iban a ser sancionadas. Ellos pensaban que era el ejército del pueblo, que realmente la gente los amaba. Y entonces, pues, terminar reconociendo que fueron unos criminales de guerra y unos delincuentes de lesa humanidad no es poca cosa, pero al mismo tiempo el hecho que no haya habido una transición, que la guerra todavía
permanezca, que las víctimas se sigan multiplicando, pues hace que esta sanción tan asimétrica frente a los crímenes que cometieron sea un sapo difícil de tragar y nos falta el que viene el jueves con los falsos positivos. Sí, así es. Entonces, pues Santiago, muchas gracias por haber venido a la redacción. Seguiremos cubriendo estos temas en La Silla Vacía y los esperamos en una próxima edición. Hacer periodismo independiente cuesta. Cada suscripción a este canal nos ayuda a mantener al equipo de personas que investigan, que encuentran patrones, que revelan esas movidas del poder que otros medios no pueden revelar. Suscríbase y haga parte de la comunidad que apoya a La Silla Vacía.